a todos también los que están acompañando de sus casas de forma digital. La verdad que encantado de estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Voy a invitar ahora a Mariano Fernández Madero para que juntos tengan una conversación en estos 30 minutos. Los dejo juntos, gracias. Gracias, Juan. Hola, Ese, ¿cómo estás? Decime una cosa, Ese, vamos al grano directo. Cuando hablamos de transformación digital, esta palabra, digamos, esta frase tan en boga, a mí me gustaría que vos me digas así, puertas adentro, cómo sucedió la transformación digital de tu compañía, qué te pasó a vos, qué le pasó a tu equipo, ¿sí? Y digas, a ver, en esto nos equivocamos, en esto la pegamos, qué sufrís, ¿ok? Muchísimas gracias. Está buenísima la pregunta, porque bien decís, no, creo que la palabra transformación digital fue uno de los grandes conceptos, si querés, que desde que empezó toda esta nueva circunstancia y contexto en el mundial, está saliendo por todos lados, ¿no? Libros, papers, videos, etcétera, que hablan de transformación digital por todos lados. Y a mí me gusta, la verdad que no tengo forma de definirlo, pero sí me gusta separar un poco los componentes de ese concepto, ¿no? La parte de transformación y la parte digital. Creo que siempre se piensa transformación digital como la digitalización de los negocios y creo que en realidad es todo lo contrario. La parte digital para mí ocupa un 10, un 20% en términos de importancia y lo verdadero, lo más importante está en la parte de transformación que creo que ocupa el 90 o el 80% de los esfuerzos que tenemos que hacer todos nosotros. Me quedé recién de la charla de Valeria que hablaba que este concepto de que los datos los nominan. Yo creo que también a veces caemos en el error de pensar que la tecnología nos domina, ¿no? De pensar la transformación digital como implementar una herramienta, no sé, tener un buen sitio web, tener un sitio de e-commerce, manejar bien las redes sociales, tener un chatbot, etcétera. Pero eso en realidad creo que es una de las partes más pequeñas, que es la parte de las herramientas, los habilitadores para que la verdadera transformación suceda. Creo que el desafío y donde se tiene que trabajar mucho y realmente donde estamos poniendo el foco nosotros es en la parte de transformación, sobre todo en la parte de transformación cultural, en generar las habilidades de los equipos para poder afrontar estos desafíos que cada vez vemos que se aceleran, vemos una evolución exponencial y disruptiva en el mundo de los negocios y creo que ahí es donde está la clave. Hoy, no sé, yo participo en una industria bastante tradicional, y que hoy que solíamos ver algunos competidores, algunos actores dentro del ecosistema que eran relevantes, pero hoy la verdad que esas líneas se empezaron a borrar. Hoy la verdad que dejamos de competir contra empresas similares a nosotros y empezamos a competir contra la mejor experiencia posible que ofrecen múltiples actores, algunos más nuevos, otros más viejos. Entonces creo que lo fundamental está en cómo dotamos a nuestros equipos con el mindset adecuado para recorrer este camino. Y cuando hablo de mindset es tomar decisiones con mucha velocidad y con mucha agilidad, intentar fomentar verdaderamente una mentalidad experimental, ¿no? Che, tenemos una idea, creemos que puede tener valor al cliente, partimos de un punto de dolor y no dedicar mucho tiempo a hacer planes perfectos, sino implementemos, llevemos a cabo, aprendamos en el camino y en función a eso, de una forma bastante iterativa, poder desarrollar iniciativas. Y después, otro punto fundamental, y creo que esto sí nos está ayudando a nosotros un montón, es buscar ayuda. Y cuando hablo de buscar ayuda es entender que para recorrer este camino no lo podemos hacer solos, sino que tenemos que hacer colaborando internamente, de forma transversal, puertas adentro, pero también de forma transversal con todos los actores de la cadena de valor, en nuestro caso, de los proveedores hasta los concesionarios, pero también afuera. Tenemos una idea, busquemos a aquella persona que haya recorrido ese camino, entendamos cómo podemos potenciar los atributos de compañías y a partir de eso pasar la idea de la práctica bien rápido y aprender en conjunto, por lo cual este ecosistema más, nosotros estamos trabajando muchísimo con startups y también con algunos partners y con empresas un poco más grandes para justamente recorrer este camino. Y el último punto, y creo que también es fundamental, y atándolo con la charla anterior, los datos son clave, no por los datos en sí, creo que hoy hay mucho y hay una gran dificultad para poder discernir entre aquello que tiene calidad y aquello que no tiene calidad, sino más bien para intentar responder con mucha agilidad y eficiencia a la dinámica del mercado. Y eso también es datos no solo en términos de lo que genero o lo que tengo por las campañas que realizo, etcétera, sino datos sobre todo por lo que escucho de los clientes. Creo que una de las
las grandes ventajas que hoy tenemos en términos de las herramientas que nos da la digitalización no es un canal único de comunicación, es decir, que nosotros como marca queremos enviar un mensaje, sino las múltiples herramientas que tenemos nos permiten interactuar y tener una conversación con los clientes y con los prospectos. Entonces, poder interpretar bien esa conversación y a partir de ello poder modificar iniciativas actuales o desarrollar otras nuevas, creo que ahí está la clave. ¿Cómo lograste hacer la transformación digital de tu cadena de valor para atrás y para adelante? Tanto con proveedores como cuando vos decís cliente, en el fondo, digamos, vos tenés dos clientes, ¿no? El cliente tuyo, que son todas las concesionarias, y el cliente de las concesionarias, que viene a ser el que compra concretamente un auto, una camioneta marca Ford. ¿Cómo fue la transformación digital? Explícanos con un poquito más de detalle ese tema. Está muy bueno ese punto y sí creo que aparte de los clientes, el negocio en el que estamos nosotros tiene múltiples verticales que funcionan al mismo tiempo, ¿no? Tenés una vertical de venta de un vehículo 0 kilómetros, pero después también tenés una vertical de accesorios y de servicio, tenés una vertical de planes de ahorro, que tienen muchísima relación entre sí, por lo cual ahí la consistencia creo que es clave. Para responder a tu pregunta, creo que lo primero que hicimos, y esto lo hicimos con todo el equipo, más bien puertas adentro, es intentar desarrollar una visión única en términos de qué significa la transformación para nosotros y qué es lo que esperamos, sin hablar de horizonte de tiempo. No hablamos de 2, 5, 10 años porque esos horizontes de tiempo son súper cambiantes y, por ejemplo, en la pandemia como hoy, planes de 5 años que teníamos los tuvimos que implementar en cuestión de semanas, sino más bien es entender bien claro cuál es la estrella norte que queremos seguir. El segundo punto que hicimos fue entender por qué esto no es un tema de decisión, por así decirlo, sino que termina siendo un tema mandatorio para lo que es la industria. Y a partir de ello entender cuáles son nuestras capacidades actuales, ya sea en términos de procesos, tecnologías, habilidades, cuál es el talento actual que tenemos y también cuál es la experiencia que estamos ofreciendo a los dos clientes que vos mencionabas. Tanto a nivel del cliente final, cuando recorre todo el journey de compra, de vuelta de que está buscando un vehículo hasta que va a hacer un service a un concesionario, y en paralelo también cuál es la experiencia del concesionario detrás de eso, cuál es la experiencia en términos de cómo interactuar con nosotros, y el tercer punto es cuál es la experiencia del empleado. Entonces, combinando ese mismo journey desde los tres lados, lo que trabajamos fue en generar cerca de 30 y 40 iniciativas para poder atacar a cada uno de ellos. Y esas iniciativas después básicamente las priorizamos en términos de diferentes palancas. Algunas que nos generan eficiencias de corto plazo, nos permiten generar nuevas fuentes de revenue para poder financiar el crecimiento y el desarrollo de próximas iniciativas. Algunas que tienen un impacto directo en la experiencia. Cuando hay impacto de excelencia es ese efecto medio wow de, che, no puedo creer que en 30 días se implementó esto, que tiene un impacto tan sustancial en cómo atendemos al cliente o cómo el concesionario puede interactuar con nosotros. Y otro punto es, una palanca en términos de datos es cómo esto afecta a la infraestructura tecnológica para poder hacer todo este camino sustentable. Desarrollamos iniciativas, nos pusimos de acuerdo en un roadmap en conjunto para poder implementarlas de forma escalonada y hoy básicamente estamos en proceso de implementación. Lo interesante es que es un roadmap que no tiene fin, ¿no? Básicamente, al tener una visión bien clara, esto va cambiando todos los días. Por eso es súper importante no solo centrarnos en términos de tecnología o las iniciativas en sí mismas, sino básicamente en cuáles son las capacidades y las habilidades que generamos dentro de los equipos para poder llevarlo a cabo. Hace un ratito hablaban de, no sé, creo que el Marketing Day del año pasado hablamos todos de omnicanalidad, después hablamos no sé, de compra programática, ahora estamos hablando de datos, no sé, del año que viene vamos a hablar de realidad virtual, de realidad aumentada, o no sé qué va a ser, porque la verdad que esto está cambiando tan rápido que de vuelta lo que estamos trabajando es dotar de las capacidades necesarias a nuestros equipos, y cuando nuestros equipos no te hablo únicamente de puertas adentro, sino de vuelta a los participantes. Digo, un ejemplo, si querés, concreto, y las primeras iniciativas que desarrollamos fue, desarrollamos un programa que se llama Ford Digital Academy, que básicamente junto con los actores más importantes del ecosistema digital en la Argentina, con un partner que es experto en transformación y también experto en capacitación, nos juntamos con los concesionarios para entender, che, de todos estos temas, cuáles son los que estamos bien, cuáles son los que estamos mal, en dónde tenemos mayor cantidad de gaps, y hace 1 año y medio estamos desarrollando un programa de capacitación en conjunto, que más que capacitación en términos de veamos tal herramienta o tal otra,
terminamos armando una comunidad en la cual los mismos concesionarios nos traen casos de éxitos, de herramientas que funcionan, de cosas que no, de cosas que están viendo en el mundo que se pueden aplicar acá, y a partir de eso, realmente los temas que planteamos el día 1 son totalmente distintos a los temas que estamos viendo hoy, por justamente el dinamismo que le estamos dando. Entonces, ahí me parece que está la clave, es tengamos buena tecnología, tengamos buenas herramientas, pero hay que complementarlas y potenciarlas con la forma en la cual operamos. ¿Cómo manejas tu espíritu? Y te hablo así personalmente a vos, pero también después dame algunos ejemplos de otros que tenés mucha confianza y que por ahí te lo han dicho. ¿Cómo manejas tu espíritu para vivir en estado de beta permanente? ¿Sí? Porque Ford, casualmente, era una compañía que era la madre de la planificación, de los planes a 50 años, a 30 años, qué sé yo qué, y hoy vivir en estado de beta permanente, ¿cómo manejas tu espíritu para que no te genere un estrés fenomenal eso, no? La verdad que a mí me fascina, o sea, me fascina vivir en ese estado a ver, si querés como punto de partida, a mí hay dos cosas que me apasionan y me encantan, y desde chiquito, una son los autos, mi sueño era ser corredor de Fórmula 1, y la otra pasión es la tecnología, que la verdad que son dos cosas que me encantan, y encontré dentro de este ecosistema de transformación digital una gran combinación de esas dos variables. Es real, creo que no es Ford, sino digo estructuras tradicionales, digo que tienen más de 100 años de presencia interrumpida, tienen obviamente modelos de operación distintos a los que hoy son mucho más naturales en empresas un poco más modernas o en startups, pero lo que estoy viendo es que hay una decisión estratégica, tanto desde la estrategia corporativa que estamos atravesando en Ford, como así también de los equipos más operativos de cambiar, de intentar generar disrupción desde adentro. Y para eso yo creo que hay como dos grandes cosas. En primer lugar, el mayor desafío que tenemos nosotros es desaprender y aprender y hacerlo de forma selectiva. No es aprender todo y aprender todo de vuelta, sino es aprender aquellas cosas que nos hicieron seguramente muy exitosos en el pasado, pero que no son los grandes triggers o disparadores para ser exitosos en el futuro, pero mantener todas aquellas cosas que nos hacen tan fuertes hoy, nos hacen quiénes somos, ¿no? Digo, Ford es una marca súper poderosa, con productos icónicos, con una relación súper cercana con clientes a lo largo de los años, y esos son assets invaluables para el futuro, ¿no? Para desarrollar desde hoy el futuro. Pero después, por otro lado, también tenemos que aprender, como bien decías, a planes perfectos, posiblemente sacarlos un poco de lado y priorizar muchísimo esto de intentar probar y aprender constantemente. Y yo creo que la forma más fácil de hacerlo es con proof points, con quick wins, implementando pequeñas cositas que muestren el rumbo. Y si quieres te puedo dar un par de ejemplos de eso. Nosotros cuando arrancamos, lo primero que buscamos antes de trabajar en la cultura, trabajamos bastante en lo que es las iniciativas digitales, no por hecho de iniciativa en sí, sino para mostrar una forma distinta de trabajo puertas adentro también. Y desarrollamos 2 o 3 iniciativas, una por ejemplo, implementar un servicio de car sharing junto a un partner, implementar un chatbot, hacer una alianza de e-commerce con uno de los actores más relevantes de e-commerce en Argentina, y lo hicimos desde que tuvimos la idea hasta que lo implementamos, entre 30 y 45 días cada una de las iniciativas, cosas que son ilógicas para un mundo en el cual para desarrollar ese plan hubiésemos tardado 2 o 3 años posiblemente. Entonces ahí partimos una idea, la implementamos de una forma no perfecta, con un montón de falencias, pero lo que pudimos es aprender muchísimo en el camino. Y si me imagino cómo planteamos el chatbot cuando arrancó hace casi 1 año y medio, que teníamos 500 conversaciones con un mes y funcionalidades súper limitadas, que básicamente era un chatbot si tenía una persona detrás para escuchar qué decían los clientes, a cómo está hoy que los clientes cuando tienen que, no sé, mandarnos un número de vehículo, le sacan una foto a Segura Verde y nos la mandan. Cuando tienen algún ruido o algo que les hace duda, en vez de tener que explicarlo, nos mandan un audio por WhatsApp y lo podemos escuchar y darle respuesta. Esas son cosas que no nos imaginábamos. Y la verdad que hoy nos permiten dar una experiencia, creo que única. Y a partir de eso usamos tecnología disponible, pero sobre todo el cómo la llevamos a cabo aprendiendo día a día. O sea que los planes que se hacían antes se hacían a muy largo plazo justamente para
minimizar los riesgos de la alteración del ROI de la compañía, ¿no? Sin embargo, hoy, con todas estas cosas que vos estás haciendo, me gustaría tu reflexión respecto a que la rentabilidad la lográs más por hacer mini errores, ¿sí?, que maximicen rápidamente la utilidad de lo que estás haciendo o que te desprendas de eso antes. Antes las pérdidas eran muy grandes, las ganancias eran muy grandes. Hoy vas como por pequeños cambios. Explícame un poquito esa parte desde la rentabilidad, como lo ves, porque es muchas veces las dudas que tiene la gente, ¿no? De no planificar a tan largo plazo. Sería la rentabilidad de planificar a más corto. Sí, para mí un par de puntos es, lo que sí hay que tener muy claro y mucha disciplina es entender la visión, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos impactar? Esto de planificar a corto plazo no implica que, bueno, no importa, nos tiramos a la pileta y vemos qué tal todo el tiempo, sino que al contrario, es tener muchísima disciplina y trabajar al principio en definir hacia dónde queremos ir y después lo que sí es ajustar el camino, decir, no sé, tengo que elegir esta calle u otra, es, ok, voy viendo, no es que eso es un poco la adaptación de por qué estas iteraciones cortas sirven. Para responder a tu pregunta, siempre tomo como ejemplo una frase de Jeff Bezos que escribió a sus accionistas diciéndole, yo voy a tomar decisiones con el 70% de la información, porque si la tomo con el 100% posiblemente llega tarde. Y en realidad eso está relacionado con, si tomamos decisiones con menos información, pero que nos permitan reaccionar rápido, si nos equivocamos en chiquito y pudimos corregir, y realmente a medida que fuimos desarrollando la solución, la fuimos mejorando y ya validando con el mercado. Creo que ahí es donde está el gran secreto. Yo creo que el tema de la planificación no es que hace que un plan o un modelo de negocio sea más rentable o más sustentable, sino que en realidad tenemos la obligación nosotros de que hoy el mercado está tan dinámico que es imposible decirte, che, mira, voy a hacer esto de acá a 3 años, porque en 3 años no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, en términos también de rentabilidad, creo que estas pequeñas cosas nos permiten es probar en chico, y cuando hablo de probar en chico también es costos razonables. No es que estoy poniendo una inversión gigantesca en probar algo que no sé cuánto me va a dar, sino es, si quieres, como una de las cosas que nos sirvió muchísimo a nosotros es busquemos probar las ideas a costo cero. ¿Cómo hacemos para probar las ideas a costo cero y que sean sustentables? Es realmente con prácticamente sin inversión, hacer pequeñas cosas para básicamente entender los problemas desde adentro, entender los negocios desde adentro. Un ejemplo que te contaba antes es, queremos participar activamente en el ecosistema de movilidad en Argentina y para eso hicimos una alianza con una startup nacional como Aikio para poder explorarlo desde adentro. Bueno, veamos cuáles son el know-how y los assets que tiene esa compañía, cuáles son el know-how y los assets que tenemos nosotros y cómo hacemos para, de vuelta, en poco tiempo, poner algunos vehículos y empezar a probar desde adentro, entender qué es lo que demanda ese tipo de cliente, cuáles son los segmentos más importantes, cuáles son sus necesidades y después sorprendernos. Ejemplo, yo me sorprendí, este sistema de car sharing lo que permite desde el celular alquilar de forma 100% digital el vehículo por hora, por días, por minutos, y abrís y cerrás el vehículo del celular. Es decir, che, no sé, necesito alquilar un auto por 2 horas para ir a tal lado, me acerco al auto, aprieto, lo abro, se me cobra todo directamente, lo devuelvo, lo cierro y termino esa experiencia. Y me sorprendió a mí la cantidad de clientes, por ejemplo, que van a alquilar un auto a las 2 o 3 de la mañana porque lo dedican para hacer un tipo de actividad laboral y después lo vuelven a las 8 de la mañana. Y ese cliente es una necesidad que hoy, por ejemplo, no estaba cubierta por las rentadoras tradicionales. Nosotros podemos participar dentro de eso. Y la verdad que eso, de vuelta, lo que buscamos es probar en chiquito para que no sea una media inversión, idealmente que eso obviamente no te genere costo y a partir de eso poder empezar y entender que se puede escalar y que no. Como te cuento cosas que están funcionando bien, después hay algunas cosas que probamos y que todavía seguimos iterando para encontrar la vuelta y para que realmente empiece a crecer un poquito más. Para cerrar en 3 minutos, ¿notás que hay como una mucho mayor integración de todas las áreas y a su vez de los proveedores, de tus distribuidores, de tus concesionarias y de los clientes, como que hacen un gran ecosistema con todo esto que han implementado? Creo que hay
integración que tiene dos grandes aristas. La primera es que hoy la digitalización nos permite tener herramientas para poder estar cada vez más integrados y poder hablar, si querés, el mismo idioma de forma online, que eso antes era un poco más complejo, ¿no? En términos de intercambio de información, intercambio de datos, etcétera, por lo cual hoy tenemos un habilitador que es clave para poder hacerlo. Pero me parece que la parte más importante es que hoy es mandatorio estar coordinados porque básicamente es la única forma de poder dar una experiencia al cliente final consistente. Hoy la experiencia no es lo que, no sé, el punto de contacto que tiene el cliente con la terminal. Es el punto de contacto que tiene el cliente con la terminal, con un proveedor que tiene contacto con Ford, con el concesionario, con todo. Entonces, básicamente lo que creemos que es fundamental es buscar consistencia y transversalidad interna. Primero, digo, puertas adentro, los famosos silos con los cuales se operaban las empresas más tradicionales, que ahora están trabajando más en equipos ágiles y transversales. Es una realidad y hoy está pasando. Pero no quedarnos únicamente con eso, sino entender toda la cadena de valor, porque realmente creemos que la cadena de valor es aquella que termina impactando de forma consistente en el cliente. Digo, hoy el concesionario puede ofrecer una experiencia súper buena a un cliente o un prospecto que está ingresando dentro del journey de compra, pero si después, por ejemplo, cuando interactúa con nosotros en nuestro sitio web no tiene esa misma experiencia, la verdad que la experiencia con la marca no va a ser buena. Entonces, creo que hoy también uno de los conceptos que creo que es súper relevante es esto del Customer Experience. Yo sumo el Customer Experience, el Employee Experience y en nuestro caso el Dealer Experience, porque me parece que tienen que ir las tres de la mano, pero básicamente es el cliente o la realidad demanda tener experiencias consistentes y uniformes en múltiples canales. Tenemos las herramientas para hacerlo, que es la parte de digitalización. Es muy importante el cómo hacerlo, que es básicamente cómo hacemos para coordinar todos esos equipos. Y ahí creo que hay grandes desafíos.